Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa de entrevistas en Aurea. Hoy hemos invitado al plató a alguien que vamos a presentar como director de cine, aunque pues, tiene otras aficiones, otras actividades, pero bueno, la razón fundamental por la que lo hemos invitado hoy es su condición de director de cine. Su nombre es Roberto Oribio. Hola Roberto. Hola. Y viene de Carballiño, donde vive. Roberto ha realizado ya varios cortometrajes, después hablaremos de los canales de YouTube en los que pueden verlos, en los que pueden encontrarlos, y ha realizado ya también dos cortometrajes dos largometrajes. Dos largometrajes de los que vamos a hablar fundamentalmente. Además es pintor, además es promotor turístico, es una de estas personas con iniciativa de las que tan necesitada anda la sociedad últimamente, ¿no? Roberto, tengo entendido que naciste en México y llevas 5 años ya viviendo en Carballiño, digamos, retornado, ¿no? Que se suele decir, o hijo de migrantes retornados, ¿no? Te voy a preguntar primero, ¿cómo nació en ti, me imagino que posiblemente ya en la más tierna infancia, como suele decirse, esta atracción hacia el mundo de lo audiovisual, hacia el mundo del cine, hacia el mundo de la pintura? ¿Cómo nació en ti eso? Yo ahora mismo no puedo tener constancia de que fuera algo constante desde un principio, pero dicen que cuando uno tiene ciertas aficiones de niño, que eso te marca y después va a ser como quien dice lo que más te va a gustar, como quien dice tu destino. Y yo a los 6, 7 años vi Jurassic Park y me impactó mucho. Y entonces me apasionó mucho Steven Spielberg y su mundo, vi Tiburón, empecé a ver todas las películas y con 7 años le pedí a los Reyes que me trajeran una cámara filmadora, que al final nunca pude utilizar porque... Una cámara filmadora de cine, de aquella de Super 8, no hablamos de una cámara de vídeo, hablamos de una cámara de cine. Era una cámara de vídeo, sí. Ah, de vídeo. Pero era de estos juguetes que hacen para niños, o sea, como quien dice, la filmadora para niños. Y yo nunca la utilicé, porque me parece que jugando mis primos la descompusieron y la dejé, nunca la utilicé. Pero a mí me gustaba mucho hacer personajes, crear historias, hacía cómics, o sea... Siempre todo el tema creativo pues me llamaba mucho la atención. Y esto del cine, pues te digo, empecé con Jurassic Park, con Steven Spielberg, que a mí me gustó mucho y he seguido todas sus películas. Y hasta muchos años después, cuando yo tenía unos 17 años, creé una pandilla, o teníamos una pandilla de amigos, que nos empezó a dar pues nos gustaba la música, sobre todo la temática rock. Creo que ha sido una de mis influencias, el rock y todo. Y nos gustaba el arte. Entonces hacíamos experimentos, quiero decir, lo que yo llamo videoarte experimental. Hacíamos grabaciones que luego empezamos a colgar. Empezamos haciendo desde grabaciones tipo telenovelas en plan broma. Y luego a partir de ahí, pues a mí me gustaba mucho el tema artístico, o sea, probar cosas y empecé a hacer eso, ya en México. Una vez que estaba con esta pandilla, pues lo hacíamos como una diversión, pero yo me di cuenta que era algo que a mí me gustaba mucho, o sea, más allá, que no era solo un hobby, que a mí me interesaba llevarlo pues más allá. Entonces, una vez que vengo aquí a España, seguí haciendo cortos, hice animaciones, yo también hago animaciones que tengo también ahí en el canal donde podéis ver, y autodidacta totalmente, porque yo no tengo cursos en Photoshop, ni tengo cursos en... no quiero decir, no soy profesional, pero yo con las herramientas que yo más o menos he aprendido, pues hago cosas, y pues te comento, ahí tengo animaciones de personajes y tal. Y bueno, fui evolucionando y aquí pues he trabajado, por ejemplo, hice un videoclip para el Guille de Melo, que es un DJ famoso de Carballiño, le hice el videoclip para la canción que se llama Orense Dance. Y ese videoclip pues tuvo bastante repercusión porque este DJ pues ganó el concurso de mejor DJ en el Ourense Dance.
Fue para el Ourense Dance y la canción se llama Ourense Dance, justamente. Y entonces empezaste a hacer cortos. Me imagino que eso te consumiría mucho tiempo e incluso dinero. Los primeros cortos que hiciste, ¿te adaptaste a los recursos que tenías? ¿Echaste mano más del talento que de los recursos económicos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron tus experiencias en tus primeros cortometrajes? En ese aspecto de tener que manejar recursos escasos, ¿no? Me parece interesante que lo menciones porque yo creo que el dinero siempre es un punto muy importante. Pero creo que si tú tienes una ilusión de algo, aún con lo poco que puedas tener, tú le sacas partido. Y yo en mi caso, pues he recibido apoyo de mis padres para hacer estas cosas y luego pues un poco con todo lo que he conseguido. Yo estudiando, pues por ejemplo para esta última película, estudiando pues tuve una beca. Y parte de esa beca, por ejemplo, pues sí que la utilicé en eso. No te voy a mentir, que la beca pues tendría que ser para los estudios, pero casi nadie la ocupa para los estudios, y sobre todo antes que las becas eran muy buenas. Entonces yo, por ejemplo, para esta última película sí que gasté mucho, y una parte, por ejemplo, fue de esa beca. He recibido apoyo de gente que le interesa el arte, y yo he conocido gente, por ejemplo, actores de teatro. Cuando hice mi primer corto que presenté en Carballiño, pues colaboré con Josi Laje, que es una actriz famosa a nivel carballiño, ha participado mucho en el Show de Viga y tal, y ella pues cobra, tiene su caché, y a mí me ayudó en ese momento que hice un cortometraje con ella y no me cobró nada. Y así como ella, pues también trabajo con gente que a lo mejor no es tan profesional, pero te buscas, y yo en este caso me he buscado apoyo, tanto técnico, porque siempre necesitas que alguien te guíe. Yo ya te digo, soy autodidacta, entonces no conozco todo lo complicado que es manejar distintos programas. Yo pinchando ahí, pues he ido haciéndolo. Muchos de los grandes descubridores de la historia, científicos, inventores, eran autodidactas. En algún lugar leí un elogio del autodidacta, ¿no? El que descubrió Troya, sí. Schliemann creo que era o algo así, era un autodidacta y descubrió Troya donde todos los profesionales decían que allí no había nada. ¿Te refieres a una excavación? No, es un ejemplo concreto. Quiere decir que muchas veces los aficionados le ponen más pasión a veces a las cosas que los profesionales y a veces pues abren más caminos. Ahora que dices lo del tema económico, creo que es verdad, y yo se lo diría a todas las personas, que el tema de la pasión es muy importante, incluso mucho más importante que el tema del dinero. Entonces, cuando tú realmente deseas algo y tienes una ilusión por eso, es ese sentimiento el que te va dando o te va haciendo que consigas los medios. Entonces, nos quejamos mucho de dinero, pero yo creo que el dinero no es algo que se le debería de dar tanta importancia, porque los medios y la propia riqueza la hacemos nosotros mismos, solo que estamos muy mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a recibir lo que el mercantilismo nos da. Entonces, creemos que si algo lo compramos o vale dinero, vale más, pero cuando descubramos que tenemos un poder creador muy importante, pues dejaremos de depender tanto de lo que la sociedad de consumo nos da. Tengo esa creencia y en ese sentido creo que tú, si tienes una ilusión de algo, no hace falta que tengas dinero para que lo obtengas. Te hago otro comentario. Mira, utilizamos a veces despectivamente la palabra amateur, digamos, en oposición a profesional. A mí no me parece despectivo, sí, pero porque es que la palabra amateur, en su origen real, significa amante. O sea, el que realmente ama algo. Ese es el verdadero origen de la palabra amateur. No significa aficionado, amateur significa amante. O sea, el que hace algo porque realmente le gusta. Ahora que me dijiste, por ejemplo, de qué nombre me ponías, cineasta, o sea, director de cine, bueno, puede llamarme director de cine, que ha habido mucha gente, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis entrevistas, que ponían justamente eso y decían, pero ¿cómo qué se cree este tío que es director de cine? ¿Cómo puede decir esto? Y yo decía, bueno, pueden ponerme director de cine, director de cortos, director amateur, no me parece mal.
Lo que hago, o lo que en dado caso se puede decir, películas, es que hago cosas, que hago cortos, que hago arte, que hago películas. Entonces, como dices tú, si hago películas, pues soy director de cine, ¿no? Que puedo ser amateur o no, pero al fin y al cabo es director. Entonces, pues lo de amateur no me parece para nada algo. En mi caso a mí no me ofende porque considero que habrán personas que se consideren técnicos del tema. Entonces, el término amateur no me parece ofensivo para nada. Llevas, varias veces te has referido a tu último largometraje, que es el segundo largometraje, que se titula, tengo aquí anotado, Nightmare, pesadilla en inglés. Sí, sí. Y también leo aquí en el informe que pude encontrar en internet que es una película que has hecho íntegramente en inglés y que su argumento transcurre en una aldea de Galicia, concretamente en una aldea que ya te comentaba antes, que yo la conozco de haber estado allí, una aldea llamada San Bartolomeu, en el concello de Boborás, un lugar precioso, y va de una pareja de turistas norteamericanos. Cuéntanos un poco el argumento de esa película, Pesadilla. Sí, te lo voy a comentar. Es una película que tiene muchas cosas, quiero decir, tiene muchas cosas en la propia película, muchas cosas que me fueron viniendo y otras cosas que yo tenía cierta afición. Es una película de miedo, a mí siempre me gustó mucho el cine de miedo. Desde chico, ya cuando empecé con lo de las películas, pues me gustó Jurassic Park, pero a partir de Jurassic Park empecé a ver todas las de Stephen King, o sea, por ejemplo, la de Eso o It. Con 7 años, pues Drácula, todo el mundo de los vampiros siempre me gustó. Entonces, en ese sentido fui un niño muy oscuro, o sea, me gustaban mucho las cosas de miedo. Y es una pasión que tengo. ¿El rollo gótico que suele llamar o es...? Sí, soy gótico en el sentido de que la estética gótica pues me encanta y sí que la utilizo en mis cortos y en mis películas. Eso ya es aparte, pero independientemente del rollo gótico, pues el terror. Últimamente no me gusta tanto el terror, porque ya no veo películas de terror ni que me asusten ni nada. Será que ya perdí la sorpresa, ¿no? Pero es una de mis aficiones. Yo creo que una vez que ya termine la película, no sé si vaya a seguir con el tema del terror, porque como te digo, ya no soy tan aficionado a las películas de terror. Entonces, te cuento del argumento. Pues es una pareja de estadounidenses que vienen a Galicia. Cuando decidí esto de que fueran estadounidenses que vienen a Galicia, viene también por otra parte, como dices tú, que soy promotor turístico, hice un curso del INEM de promoción de lugares turísticos y luego pues terminé el ciclo superior de turismo, de guía turístico. Entonces, pues era también para presentarle a las personas del mundo anglosajón, que a día de hoy, seamos realistas, el idioma inglés es un idioma muy importante, es un idioma universal que es tiene un alcance que a lo mejor el español no lo tiene, a pesar de que sí que tenemos la cultura latina en Latinoamérica y en España. Entonces, es una pareja de estadounidenses que vienen a Galicia, o sea, deciden entre varias opciones venir a Galicia en una casa antigua, y una vez que llegan ahí empiezan a tener sucesos extraños, sueños. Entonces la película se llama Pesadilla. También otro de los temas importantes es la propia pareja, cómo sufre las crisis y la oscuridad interior que sale a flote, ¿no? Y entonces ahí también hablo como del tema amor, del tema pareja y del tema de problemas que puedan surgir. Entonces, a partir de estas alucinaciones, los personajes entran a la locura, quiero decir, llegan a un punto en que sale a luz todos los aspectos negativos de su pareja, de ellos como pareja. Como pareja. Y bueno, mezclé un poco el tema de Galicia como lugar místico, las meigas. Ahora te digo, en esta película la grabé en varios sitios y escogí sitios turísticos, locaciones conocidas. Por ejemplo, dinos algunos ejemplos. Por ejemplo, la Catedral de Santiago, la Ciudad de la Cultura, el Puente del Milenio, las Burgas. Entonces, es como si lo vieran unos estadounidenses, que ellos no dicen, ah, pues aquí son las Burgas. No, ellos llegan y dicen, ah, el agua está caliente, pues esto
es la ciudad donde se dice que se esconden los huesos del apóstol Santiago y hay un peregrinaje, pero ellos no saben, quiero decir, ellos van investigando y tal. Entonces es una vista desde fuera, y porque siendo realistas, por ejemplo, en Estados Unidos no conocen mucho Galicia, y es una manera de mostrar todo eso al mundo exterior, mostrarlo atractivo. Yo lo quise mostrar atractivo, pero luego también muy terrible, porque al final empiezan a verlo todo pues mal, ¿no? Y es la cuestión de que por lo menos a mí lo que me asusta me llama la atención o me atrae. Entonces siempre te impacta más a una imagen que te consterna, que te saca de y te lo quedas más marcado. Y además que los estadounidenses y los ingleses siempre utilizan mucho en cualquier tipo de película, sea de acción, sea de miedo, todos sus puntos más importantes. Tienes ahí a los ingleses el Big Ben. O sea la película de James Bond, o sea la película que sea, siempre utilizan sus iconos, sitios que a lo mejor, sus iconos que a lo mejor no son tan importantes. Quiero decir, hay otros sitios más bonitos. ¿Quién conoce en Rusia la estatua esta de la Madre Rusia, que es mucho mayor que la Estatua de la Libertad? Nadie la conoce, pero los estadounidenses, como siempre, hacen muy buen uso del marketing para promover su país y promover sus lugares. Pues es también eso, y puede ser la película de miedo, de lo que sea, pero siempre utilizan sus iconos. Y es un poco también eso, el objetivo. Creo que el tráiler de la película, el tráiler de Pesadilla, Nightmare, se puede ver en internet, ¿no? Y puedes empezar a hablarnos un poco de... Bueno, ahora tengo el tráiler de la película anterior, de Super Asesina. Ajá. Ahora no he subido aún el tráiler, lo estreno aquí, o sea, en exclusiva, quiero decir, aquí haré el estreno, y lo subiré dentro de un poco. Lo tengo en subtitulado y lo pondré también en versión en inglés. Solo. Tienes que decirnos entonces cuáles son las direcciones de internet donde se pueden, o los tags de YouTube, o de qué forma se pueden encontrar. En YouTube tengo un canal que es, bueno, tengo dos canales. Tengo el canal donde subía todo lo de los programas y tal. Cuando trabajaba en la televisión de Carballiño, pues ahí estaban mis programas. Y tengo otro canal que es el canal donde tengo todos los cortos y también los trailers de la película. Y ahí será donde suba este tráiler. El canal lo podéis buscar como Roberto Oribio. Buscad Roberto Oribio en YouTube. Y bueno, por ejemplo, pues os aparecerán los distintos vídeos y bueno, Super Asesina, tráiler, pues ahí está, ¿no? Entonces ya una vez que ves el vídeo, pues le pinchas abajo donde dice canal de Roberto Oribio y pues ya ahí te sale todo. Roberto Por ejemplo, Oribio sin H. Super Asesina, Roberto Oribio. Quiero decir, en el buscador es así, te va a poner pues lo más importante. Entonces, bueno, si ya ves ahí Super Asesina o... Nos hemos metido directamente a charlar de tu último largometraje, pero nos hemos saltado pues el que fue tu primer largometraje, Super Asesina. Háblanos un poco de esa película también. Fue una película muy divertida. Como te digo, fue mi paso de hacer cortos experimentales. Yo todo lo hacía pues a nivel experimental. Entonces jugaba mucho con todo. No, como te digo, al ser amateur, no soy un conocedor de todo lo que conlleva. He aprendido muchas cosas en este trayecto y he intentado rodearme de gente pues, que sepa para ir creciendo e ir aprendiendo. Pero Super Asesina fue el paso de los cortos experimentales a una película. Entonces la película, siendo una película o un largometraje, es muy experimental. Entonces me divertí mucho haciéndola porque hice lo que quise. Quiero decir, es una película muy artística. Se podría decir que es una película, como se suele decir en medios, de autor. De estas películas que hace el autor, que a lo mejor si no conoces bien al autor o no, pues a lo mejor no entiendes muy bien la trama y tal. Es una película muy experimental. Fue un largometraje que dura 45 minutos, donde sí que prima mucho la estética y todos los aspectos de colorido, de estética de la película. Realmente la trama es muy sencilla. Es una chica... Esa la hiciste en español, ¿no? Es en español, sí. Si es en castellano, no hay gallego, quiero decir, porque ahora lo pensaba, pero no, esa es en castellano totalmente. Y volviendo a quiero decir que esta película, todo fue muy artesanal, porque yo vendí unas 110 copias, más o menos, que yo las hice, por ejemplo,
porque yo vendí la película a 3 euros, vendí el DVD. Un precio cubre costes. En el entorno de Carballiño, En el entorno de Carballiño. O también se pueden hacer pedidos por internet, ¿o cómo es eso? Porque ahora por internet también puedes vender. Yo le pedí a un amigo que me ayudara en ese tema. Justo en eso fui a México, que tengo un amigo informático allá, y le dije, oye, mira, quiero venderla, por ejemplo, a 1 euro en internet. ¿Cómo le haría? Y él me dijo que me iba a ayudar y tal, pero al final quedó en eso, no lo hice. Pero yo de estas vendí unas 100 y tantas. Lo que yo puse de plus es que cada DVD estaba hecho por mí con rotuladores. Hacía dibujos referentes a la película. Y eso pues tiene un valor artesanal, personalizado, ¿no? Que son personalizados. Cada dibujo era único, no había repetidos. De Quería, volviendo al tema de Pesadilla, ¿cuándo lo vas a estrenar? ¿Cuándo, no sé, porque tengo entendido que en Carballiño, por lo menos hace años, no sé si siguen haciendo eso, había unas jornadas de cine. Tú te referiste a ellas antes, Xociviga. Sí, que mencioné a esta Josi, que ha sido una miembro ¿Se estrenará muy importante. ahí, se verá ahí, o lo tienes pensado proponer en otros festivales de cine? Yo no tengo información de cómo va ahora el tema de Xociviga, porque yo participé en la Xociviga hace 2 años, me parece. Fui miembro del jurado del concurso de cortos y también participé en los eventos y tal. Quiero decir, yo antes tenía constancia más de cómo, o sabía cómo eran las Xocivigas. Ahora, las últimas Xociviga, pues no fueron en la fecha que eran, entonces se cambió toda la programación. Y yo ya no sé nada. Yo igualmente, por ejemplo, Super Asesina la estrené, y la estrené, quiero decir, por mi cuenta. Pues pedí permiso para estrenarla en el auditorio y pues más o menos igual que todo, te vas costeando, hacer un evento. El auditorio de Carballiño. El auditorio de Carballiño. Entonces yo tengo pensado estrenar Nightmare para junio. Tengo pensado... Te voy a ser sincero, aún me queda trabajo, tengo el tráiler, pero aún tengo muchos aspectos y esto hay que cuidarlo mucho, es como todo, hay que trabajarlo y hay que cuidarlo, y para que quede un trabajo bien, pues poco a poco te vas puliendo tú también como artista, entonces intentas cuidar más los detalles y ser mejor. Y una cuestión, puesto que lo hiciste en inglés, los protagonistas son nativos ingleses, gente de aquí que habla bien el inglés, ¿cómo resolviste ese problema? Sí, Carballiño es porque si lo vas a vender en el mundo anglosajón tendrán que ser nativos, ¿sí, no? Efectivamente. Carballiño es una villa muy cosmopolita en el sentido de que en Carballiño pues, hay gente que nació en Alemania, La inmigración gallega se ve muy bien reflejada en Carballiño. Y en concreto, pues el protagonista chico nació en Estados Unidos, en New Jersey, y la protagonista chica, bueno, él nació y tiene unos 10 años aquí, entonces el inglés pues lo habla tal cual, ¿no? Y la protagonista chica es mi hermana, y mi hermana siempre desde muy chica le gustó mucho los idiomas, ella el inglés era apasionada, se la pasaba viendo, y además que en México las películas son en inglés. No se doblan. No se doblan, se subtitulan, y mi hermana la música, todo, siempre le interesó, ahora está estudiando filología inglesa y es muy cuidadosa del idioma, le encanta y lo pronuncia muy bien, no lo pronuncia igual que una nativa, pero muy bien. Ya lo verás en el tráiler, quiero decir que para los que no somos anglosajones no notas la diferencia, pero bueno, sí que se notará que no. Vamos a pasar a hablar de algunas de tus otras facetas. Tú te referiste hace un rato a que presentaste un programa similar a este en la televisión de Carballiño, creo que se llama Cablevisión Carballiño. Cablevisión de Carballiño. O algo así. Que me comentabas hace poco que esa actividad pues ya la habías abandonado. ¿Durante cuánto tiempo estuviste relacionado con la televisión de Carballiño y qué experiencia sacaste de eso? Esto fue otra experiencia, fue otra cosa que yo hice por mi cuenta. Por mi cuenta quiero decir que quise explorar. Y pues el tiempo que trabajé, que hice unos 20 programas del Desempate, los cuidé con mucho cariño, quiero decir, pues invitaba a gente que a mí me interesaba. Te digo, fue algo muy personal. Yo había trabajado o colaborado en la televisión de Carballiño en otros programas, pero sobre todo ayudando a amigos que trabajaban ahí, que también hacían programas y que pues yo les ayudaba porque me gusta el mundo de la tele. Hice unos 20 programas. Los tengo todos colgados y les tengo un especial recuerdo a los 20 programas que hice, porque cada invitado que llevé fue
fueron personas que yo quería saber qué me iban a decir y que transmitieron un mensaje y que tuvieron mucho interés del público, porque después cuando lo subí a internet hay algunos que llegaron a tener muchas visitas, uno en concreto llegó a 3.000 y no sé si 4.000 visitas. Entonces, eran cuestiones que a mí me interesaban. El programa tenía un formato, tenía una introducción que hice ahí también con la estética gótica, que con yo la vi, con mi alter ego. Uno de tus entrevistados fue Gonzalo Jácome. Fue el último. Y creo que esa entrevista se emitió también por aquí después, ¿no? Gonzalo fue la última entrevista que hice. Gonzalo fue el último. ¿Viste la introducción? Sí. Ahí salía mi alter ego Scubio. Tengo un alter ego que he utilizado en alguno de mis cortos, que es yo con una estética gótica, un poco una mezcla del Joker y otros personajes, pero bueno, más que nada es gótico y muy loco, más loco que yo incluso. Un personaje de ti mismo. Es un personaje que inventé, pero bueno, te comento, sí, Gonzalo fue la última entrevista que hice y solamente hice esa, que fue la entrevista número 20. Y me parece muy curioso, y yo sí creo en las casualidades, porque el programa se llamaba El Desempate. El desempate era algo así como confrontación de ideas, como poner dos puntos en contraste y tal, y me gustaba mucho darle vidilla de poner a confrontar a las personas o las ideas, ¿no? Entonces yo incluso creé el diseño del programa y eran dos esferas que se contrastaban. El hecho de que fueran 20 programas me hace pensar en esas dos esferas, que fue lo que yo creé, que era el desempate, y me hace pensar en una especie de concepto de dualismo que yo tenía pensado para ese programa, el dualismo de la confrontación, el bien, el mal, el yin, el yang. Entonces ahí quedó reflejado, y el que fueran 20 programas me parece como algo como una casualidad, y bueno, fueron 20. Gonzalo fue el último programa que a mí me gustó entrevistarle, porque sí que veo la televisión, veo los informes. Televisión Aurea, ¿te refieres? Veo Aurea TV, veo los informes. Me gusta el tema político, porque me gustan las propuestas, independientemente del partido que seas, que la gente no sea tan fanática de un partido político, ni que hayan siempre los intereses de decir, es que yo como soy de este partido, pues no voy a permitir. No me gusta eso, me gusta que cualquier persona de cualquier partido tenga ideas, y a día de hoy no hay muchas ideas nuevas. La gente toda está muy... Entonces cualquier cosa que renueve, que cambie o que hable o que presente algo distinto, pues me parece interesante. Y me parece interesante, eso quiero decir, lo que aquí se hace a nivel político, a nivel social. Entonces lo quise entrevistar. Y bueno, pues fue mi último programa, y yo ya no estoy trabajando más. No creo que haya ninguna relación entre eso, ¿no? Será una mera casualidad, una de esas casualidades de las que hablaba Jung, Carl Gustav Jung, en su teoría de la sincronicidad. Una casualidad o una causalidad. Dicen que siempre hay una causa y una consecuencia, y que es mejor ser causa que ser consecuencia. Hay causas y consecuencias. Podríamos decir que hay casualidades sospechosas. Y hay casualidades que no sabes si son casualidades o tuvieron una causa. Nunca podremos comprender todo el sistema de causas y consecuencias, porque siempre habrán factores que influyan en todo. Muy bien. Bueno, y aparte de todo lo que llevamos hablado, eres también pintor. Pintas, dibujas.